Muy bien, solamente para los curiosos, aquí tenemos los reportes financieros de Credicorp del último trimestre de 2010, cuando comenzaron los aportes a la campaña de Keiko Fujimori. Estos aportes que sumados todo en estas entregas llegaron a los 3,6 millones de dólares. Credicorp reportó una sólida utilidad, lo dice Credicorp, neta de 129.3 millones en el cuarto trimestre de 2010. Era un holding sólido que tenía dinero como para invertirlo, como vemos, una pequeña proporción, 0.002, nos han dicho, en la campaña de Keiko Fujimori para evitar que el chavismo se apodere del país. A ver, en el primer trimestre del 2011, la utilidad neta de Credicorp fue de 175 millones en ese trimestre. Y por aquí tenemos alguna información que seguramente vamos a ir viendo más. A ver, segundo trimestre del 2011, utilidad de 174 millones, ¿no? Y en la primera fue 175, o sea, 1 millón menos. Es decir, reportó resultados superiores a los esperados, ¿correcto? Esto en el segundo trimestre del 2011. Humala ya era presidente en el tercer trimestre de 2011. Humala ya era presidente. Ya se había desplomado la bolsa el día de su elección, pero también se había recuperado. Y el dinamismo de la actividad económica, dice Credicorp, apreciado en la primera mitad del año, se corrobora con una sólida utilidad neta de 170 millones de dólares, lo cual se tradujo, tititín, tatatán, además de los otros ratios financieros que reflejan el buen desempeño de nuestro negocio en este tercer trimestre. ¿Cuál fue la afectación a Credicorp del triunfo del expresidente Ollanta Humala? Ninguno, de acuerdo a los reportes financieros publicados por Credicorp y de acuerdo a las auditorías que se hicieron en su momento. Obra en documentos. Doctora Sabache, ¿hay algo de irregular aquí o el señor Romero es un testigo que ha aportado y nos ha hecho el favor de revelar información secreta que pone ahora a la señora Keiko Fujimori contra la pared y obligada a rendir cuentas sobre un asunto que ya se venía conversando? Que el dinero no era de Juan Pérez y de Margarita Chávez, que firmaron en la OMPE, además para un reporte del que ella se vanagloria y dice que nunca la OMPE le cuestionó nada, y ahora sabemos que ella le mintió a la OMPE. Totalmente. Creo que hay que aclarar los puntos de referencia, ¿no? Mi impresión es que esta historia hay que reconstruirla desde un hecho, y es que en este momento hemos reconocido que hacer esto ahora es un delito. De ese punto hay que decir que sí, hay que saludar los reconocimientos a comportamientos irregulares anteriores. Hay que saludar que este país comience a reconocer que la política ha estado hipotecada a intereses privados, clientelares, que han usado el dinero como factor de influencia, lo asuman conscientemente o no, para determinar resultados institucionales en condiciones de desventaja evidentes, ¿verdad? Porque con el dinero nadie compite. También hay que decir que ha sido profundamente ineficiente, porque hasta que yo recuerde, la señora Keiko Fujimori nunca fue presidenta y el Fredemo tampoco, ¿no? Entonces las exhibiciones de dinero para campañas nunca fueron exitosas. Pero eso no puede dejar pasar por alto que estos reconocimientos deberían venir acompañados de disculpas públicas, no de reivindicaciones sobre lo que se ha hecho en el pasado. Correcto, el señor Romero no es un héroe de la patria. Pero en absoluto. Creo que es parte de una comunidad que ha creído, probablemente durante los casi 2 siglos que lleva la República, que la política también se puede privatizar y que también se puede desarrollar en base a márgenes de influencia precomprados con las campañas electorales. Entonces, el reconocimiento hay que saludarlo, pero tiene que venir con precisamente eso, con una expresión de aceptación de lo incorrecto que ha sido esto y un compromiso objetivo de jamás repetir ese tipo de patrones. Esto de entregar 3.600.000 en las armadas que haya sido, sin saber, como dice él, exactamente cuánto había en el maletín, sin que la señora contara, sin que entregara un recibo mínimo, un contrato privado que pudo haberse guardado en una bóveda, por ejemplo. Un contrato privado, que no se hiciese público. No, que habría sido ilegal también, ¿no? Pero, ok, hubiese sido ilegal. También, claro. Pero, a ver, no tiene, yo digo,
la señora estafa a la OMPE. Dice que estos son los aportantes y en realidad los señores no aportaron. Por eso, Pero cómplice de eso no viene a ser el Grupo Credicorp. Vamos en orden. Haber hecho esto en el pasado implica no haberle interesado a ninguno de los actores el resultado final de los fondos que entregaban y ponían a disposición, ¿verdad? Es entregar el dinero y declarar que no me importa lo que hagas con esto. Y claro, la historia está demostrando que con este tipo de fondos vamos a entrar, si podemos, en el detalle de esto. Claro. Podrían pasar dos cosas. Uno primero es que la expresión me espanta, pero que se pitufiaran, es decir, que se simulara la identidad de falsos aportantes, como está probando José Domingo Pérez que hacía, ¿correcto? Y del otro lado, también, y aquí es donde quiero reparar, puede significar que se promovió, se facilitó, se permitió que se desarrollaran fortunas personales clandestinas, no declaradas para fines de impuestos, que a través de otra cadena de fraudes pueden haber terminado generando un patrón paralelo de lavado de activos. Aquí es donde quiero reparar. Por favor, explicarnos esa figura en el caso de Keiko Fujimori. Porque la declaración del señor Romero cambia desde mi punto de vista, diversifica el patrón de asuntos a investigar. Hasta antes de estas revelaciones, hemos estado discutiendo si se debía exigir o no a los captadores de fondos de Fuerza Popular haber notado que en las cantidades exorbitantes de dinero que Odebrecht movía, ahí podía haber dinero lavado. Y se debían ser o no responsables por esta ceguera voluntaria, deliberada, en revisar cómo llegaban esos fondos, por esta estructuración que invisibilizaba el origen de los fondos y permitía que entraran, como entraron con Odebrecht, fondos lavados. Ahora, con esta revelación, viene otra pregunta. ¿Cuánto dinero se recogió así? Aquí hay 3.6 millones, de un total de 6.2 declarados por la señora Fujimori. Entraron 200 más hoy día, ¿verdad? Sí. Entonces ya no son 3.6, son 3.8. En realidad no sabemos a cuánto va a llegar. De acuerdo, pero va en 3.8. Sumamos el millón de Odebrecht, va en 4.8. ¿Cuántas personas más van a atreverse? Esta parte quiero promoverla más bien. ¿Cuántas personas más van a atreverse a decir lo que hicieron? Porque si con ocasión a la campaña del año 2011, la señora Keiko Fujimori o su entorno amasaron una fortuna que ni siquiera utilizaron para la campaña, sino que utilizaron como patrimonio personal, no declararon para fines de impuestos, crearon una cadena de fraudes para utilizarla y explotarla económicamente, pues entonces eso también es lavar activos. Habrá mil discusiones sobre si no declarar para fines de impuestos es un fraude o no. Bueno, pues habrá que asumirlas, yo creo que sí es un fraude. Claro, usted está hablando más allá del tema estrictamente electoral. Pero por supuesto. La señora Fujimori como lideresa de Fuerza Popular y las cuentas de Fuerza Popular. Estamos hablando acá de la individuo Keiko Fujimori. Estamos hablando aquí de una manera de hacer política en la que, si esto sigue avanzando, podríamos terminar confirmando que la política peruana se ha usado como un pretexto para amasar fortunas personales que luego se han lavado en la economía. Y eso es algo muy serio. Me compré casas. Pero por supuesto, me compré casas, me compré tierras, me compré empresas, me volví exportador o lo que sea, con excedentes de campaña, que entonces ya no importa si vienen, como en el caso de Odebrecht, de una lavandería o no, sino que simplemente importa que se acumulan con ocasión a campañas, que no son donaciones para las campañas, sino que son fortunas personales clandestinas. Y que esa información se ocultó a la autoridad. Pero por supuesto. Y eso sí es delito de lavado de activos. También un lavado de activos, probablemente más fácil de probar incluso que la cuestión de Odebrecht. Esto además no es idea mía. Esto lo dijo Iván Montoya aquí, en tu programa alguna vez, y lo ha escrito en un artículo que está publicado que se llama algo así como Los impuestos y las campañas del 2011. Pues bien, ¿qué hay que revisar ahora entonces? Hay que revisar cuánto dinero ha circulado clandestinamente, también de origen lícito, porque por su cantidad, esto podría haber generado fortunas personales no declaradas para fines tributarios y lavadas. Y eso es tan importante como haber lavado o recibido fondos de Odebrecht. Pero claro, eso requiere darle espacio a la Fiscalía para que siga reclutando confesiones. Y requiere una paradoja, requiere más bien promover que más gente, por más que nos disguste, a mí me disgusta, siga revelando lo que hizo en el pasado, porque tenemos que reconstruirlo. Si tenemos una ley
que impide hacerlo en el futuro, pues entonces la mejor manera de validarla es crearnos nuestro propio libro blanco de memoria que nos permita saber qué pasó en nuestro pasado reciente. Y especialmente en esa campaña del año 2011, que parece haber sido un horrendo eje articulador de fondos de cualquier origen, delictivo o no, acumulados en estas fortunas personales clandestinas que ahora tenemos el deber de identificar. Yo creo que la Fiscalía en esto ha hecho un giro muy importante en el sentido del caso de esta campaña. Muy bien, doctor Sabache, le agradezco que haya sido incisivo en eso, porque esto no sustituye de modo alguno los aportes de Odebrecht, No, pero sino por el supuesto que contrario, no. abre una nueva línea de investigación. Exacto. Y si bien es hecho, los topes se produjeron después, a ver, es difícil creer que la señora, como yo le decía al señor Ugaz, al doctor Ugaz, la señora Fujimori voluntariamente o por iniciativa propia, por ejemplo, le haya pedido a sus parlamentarios, 61 parlamentarios en el 2018 votan en contra de la política de salud de los famosos octógonos para regular, digamos, la cantidad de sodio, grasa o azúcar que tenían excesiva ciertos alimentos, y por motivo por el cual además Alicorp recibe una multa de 84.000 soles por engañar al público con su cereal Ángel. O sea, habían intereses aquí curiosamente ligados al mismo holding que financió la campaña. Entonces, más allá de los a ver, discursos, Mávila, o de las impresiones subjetivas, el dinero siempre es dinero. correcto, y pero siempre tiene una a veces consecuencia. las impresiones es que subjetivas justamente a lo que voy. llegan Justamente a lo que buen voy es a puerto. eso. Quien reconoce haber hecho algo como esto, tiene que también hacer tenía un que mea pagarle- culpa claro. Exacto. Porque lo que ha hecho no es inocente. Y por favor, más allá de falsas repeticiones personales, eso no tiene que ver con el chavismo o la política o nada. Estos son ejercicios de privatización de las políticas públicas. Muy bien. Y eso es lo que estamos prohibiendo hacia el futuro. Y hay que reconocer, hemos hecho en el pasado. Muy bien, doctora Sabache, gracias por haber estado con nosotros. Acá Encantado. tenemos los textos que ha publicado, hay una columna interesante, Sin límites ni cuentas, donde se detalla exactamente este nuevo esquema que nos plantea el ex procurador y que abre definitivamente una nueva línea para la Fiscalía. Más trabajo para los fiscales y enhorabuena por el país para seguir conociendo la verdad, aunque nos duela, y hasta el fondo. Vamos a la pausa y continuamos con el programa.